Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que corresponde a la clase número 3 de esta lista. El contenido que estamos trabajando son las propiedades angulares de los polígonos. El objetivo de la semana es que van a ser capaces de analizar las características de los ángulos en los polígonos regulares. El objetivo de hoy, miércoles, es que sean capaces de encontrar el valor de ángulos internos de polígonos. Recordemos que hay distintos tipos de triángulos. Vamos a ver este video. La primera clasificación es considerando sus lados. El primer triángulo es el equilátero. Todos los lados de este triángulo son iguales. Si es un triángulo isósceles, solo dos de sus lados son iguales. Recuerda que este triángulo te lo puedes encontrar acomodado diferente, es decir, puede estar invertido, puede estar recargado en uno de los dos lados que mide lo mismo, puede estar de cualquier forma, pero tienes que reconocerlo porque dos lados miden lo mismo. Bueno, de hecho cualquiera de los triángulos te los podrías encontrar acomodados como sea. El punto es que reconozcas sus características. Ahora vamos con el triángulo escaleno. Este triángulo se caracteriza porque sus tres lados tienen medidas diferentes. Ahora vamos por la clasificación dependiendo de los ángulos internos de los triángulos. Este es un triángulo rectángulo y se llama así porque uno de sus ángulos es un ángulo recto, lo que quiere decir que mide 90 grados. Y este de acá es un obtusángulo, quiere decir que uno de sus ángulos es un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos son mayores a 90 grados. Por último, tenemos al acutángulo. Este triángulo se caracteriza porque sus tres ángulos son agudos, es decir, que son menores a 90 grados. Una vez que recordamos cuáles son los tipos de triángulos, ya pueden contestar estas preguntas. Esta diapositiva se supone que es un juego interactivo con los alumnos que ocupé en la clase, pero con ustedes pues no voy a poder jugar, así que voy a suponer un poco sus respuestas. La primera pregunta dice, ¿todos los distintos tipos de triángulos son polígonos regulares? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre un polígono regular y uno irregular? La número 3, un triángulo equilátero es un polígono regular, ¿cierto o falso? La 4, los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180, aunque sean distintos tipos de triángulos, ¿cierto o falso? Un cuadrado es un polígono regular, ¿cierto o falso? Podría formar un cuadrado si junto dos triángulos isósceles, ¿cierto o falso? Y por último, los ángulos internos de un cuadrado suman 360 grados, ¿cierto o falso? Anota las respuestas en tu cuaderno. Por cierto, si tú eres un profesor y te gustaría ocupar esta diapositiva que yo diseñé, puedes buscarme en el Facebook de Teacher Alena y escribirme por el Messenger y te la puedo proporcionar para que la ocupes con tus alumnos. Bueno, ahora vamos a ver las respuestas. La número 1 decía que si todos los triángulos son polígonos regulares y la respuesta es que no. Solo los triángulos equiláteros son regulares porque sus tres lados miden lo mismo. La pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre un polígono regular y uno irregular? Es que en un polígono regular todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos internos son iguales entre sí. En el irregular, pues estas características no se cumplen. Un triángulo equilátero es un polígono regular, ¿cierto o falso? Cierto, dado que el equilátero nuevamente tiene los tres lados iguales. Los ángulos internos de un triángulo siempre dan 180 grados. Esto es cierto.
En el caso del triángulo equilátero están distribuidos de esta forma, 60, 60 y 60. Un cuadrado es un polígono regular, ¿cierto o falso? Cierto, todos los lados miden lo mismo y lo mismo con sus ángulos internos. Podría formar un cuadrado si junto dos triángulos isósceles, ¿cierto o falso? Cierto, así como se ve en esta imagen. Los ángulos internos de un cuadrado suman 360, ¿cierto o falso? Vamos a comprobarlo. En este tipo de triángulo, que es el triángulo rectángulo, tenemos un ángulo desconocido, pero sabemos que mide 90 grados por el tipo de triángulo. Así que en el total tenemos 45 y 45, 90. Más estos 90 tendríamos 180 grados. Ahora, como vimos, podemos juntar dos triángulos y formar un cuadrado. Así que tendríamos 180 grados del triángulo de acá y 180 grados del otro triángulo. Por lo que efectivamente en total tendríamos 360 grados. Bueno, déjenme en los comentarios qué aprendieron en esta breve clase y nos vemos hasta mañana.